La audiencia estalló en aplausos. No el tipo de aplausos educados y corteses, sino el tipo profundo y resonante que viene del alma después. Mientras la gente se mezclaba y compartía historias, David se sentó en una banca en el vestíbulo del museo. Estaba exhausto, emocional y físicamente agotado. Ann Max puso su cabeza en el regazo de David, y el veterano acarició el pelaje del perro automáticamente. «Lo hicimos bien, ¿verdad, chico?», susurró Max. No respondió porque era un perro, pero David eligió creer que la respuesta era sí. 2 años después del descubrimiento, David recibió una llamada de Alemania. Un investigador en los archivos de Auschwitz había encontrado más material relacionado con Abraham Ann. Resulta que el diario en el almacén no era el único que Abraham había escrito. Había mantenido múltiples diarios, ocultándolos en diferentes lugares dentro del campo. Uno había sido descubierto en 1947 durante excavaciones, pero había permanecido sin identificar, sin nombre de autor hasta ahora. Este segundo diario era diferente. Era menos sobre la documentación de muertes y más sobre pensamientos filosóficos, luchas espirituales, intentos de Abraham de mantener su humanidad. Mientras realizaba lo inhumano Ann, una entrada resonó especialmente con David en 3 de marzo de 1945. Los rusos están cerca. Podemos escuchar los cañones. Los nazis están entrando en pánico. Están quemando documentos, evacuando prisioneros, tratando de borrar evidencia. Pero yo he escondido lo que pude. Los nombres, las caras. La verdad, si sobrevivo, pasaré el resto de mi vida tratando de olvidar. Pero si muero, al menos estas páginas recordarán. Alguien tiene que recordar. Alguien tiene que dar testimonio. Y si ese alguien soy yo, entonces llevaré esa carga. Aunque me rompa, aunque me destruya. Recordaré. En el museo publicó extractos de este segundo diario. Los medios de comunicación los recogieron. La historia de Abraham y de David y Max volvió internacionalmente conocida. Ann. Vinieron ofertas para un libro, para un documental, para una película. David rechazó la mayoría, pero aceptó el documental, con una condición. Todas las ganancias irían a crear un programa educativo en el museo, enfocado específicamente en enseñar sobre los Sonderkommandos y las formas poco conocidas de resistencia en los campos. El programa se lanzó al año siguiente. Se llamaba el Proyecto Abraham Rosenberg, preservando la dignidad en la oscuridad. David vivió para ver el primer grupo de estudiantes graduarse del programa. Jóvenes de todo el mundo, dedicados a documentar testimonios del Holocausto, a preservar memorias, a asegurar que el pasado nunca fuera olvidado. Ann, en la ceremonia de graduación, una joven estudiante de Argentina, dio un discurso. Su bisabuela había sido una de las niñas en las fotografías de Abraham. Mi familia pasó 70 años sin saber qué le pasó a mi bisabuela, dijo. Solo sabíamos su nombre y que desapareció durante la guerra. Y entonces Abraham Rosenberg le dio de vuelta su cara, su historia, su dignidad, y ahora yo dedico mi vida a hacer por otros lo que él hizo por mi familia. David lloró. Ya no le daba vergüenza llorar en público. Abraham le había enseñado que las lágrimas no son debilidad, son memoria líquida, son amor que no tiene otro lugar a donde ir. David Rosenberg murió en su casa en Brooklyn, 5 años después de descubrir el almacén de su tío. Tenía 67 años. Max estaba a su lado. Como siempre, no fue una muerte dramática. Su corazón simplemente se detuvo una noche mientras dormía. Los médicos dijeron que fue pacífico. Rápido en su testamento, David dejó todo al museo. Su casa, sus ahorros. Y, más significativamente, los derechos de la historia de Abraham. Úsenla para educar, escribió. Úsenla para recordar. Úsenla para asegurar que el Holocausto nunca sea reducido a solo números. Úsenla para que cada víctima tenga un nombre, una cara, una historia. Max fue adoptado por la doctora Elena Feldman, quien había supervisado todo el proyecto desde el principio. El perro vivió otros 3 años, muriendo tranquilamente a los 13 años, una edad respetable para un pastor alemán. Cuando Max murió, el museo le hizo algo sin precedentes. Crearon un pequeño memorial, una placa con su foto y las palabras: Maxan, el perro que descubrió la historia. Debajo había una cita de David: a veces los héroes tienen 4 patas. La historia de Abraham Rosenberg se convirtió en una de las narrativas más reconocidas del Holocausto. No porque fuera única, muchos habían sufrido tanto o más, sino porque ilustraba algo fundamental
incluso en el infierno más oscuro. La humanidad puede encontrar formas de resistir. Abraham no salvó vidas, no escapó heroicamente, no lideró una rebelión ampero, documentó, recordó, preservó, y décadas después, esa preservación salvó algo igualmente importante. Salvó memorias del olvido. Las fotografías que Abraham rescató ahora cuelgan en museos de todo el mundo. Los nombres que documentó están grabados en memoriales. Las historias que preservó se enseñan en escuelas, y todo comenzó con un almacén lleno de basura, con un veterano reacio que no quería involucrarse, y con un perro que se negó a dejar de cavar. A veces, la historia no se encuentra en los archivos oficiales. A veces se encuentra escondida en lugares olvidados, esperando ser descubierta por aquellos con el coraje de buscar. A veces los héroes nunca reciben reconocimiento en vida, pero sus acciones resuenan a través de las décadas, tocando vidas que nunca conocieron, salvando historias que de otro modo se habrían perdido para siempre. A veces solo, a veces un almacén lleno de basura resulta contener el tesoro más valioso de todos, la verdad. Hanoi. Si visitas el Museo Memorial del Holocausto, verás la exhibición permanente de Abraham Rosenberg. Verás las fotografías de los niños que preservó. Verás su diario, abierto a páginas específicas que rotan cada mes, y en una esquina especial. Verás algo inusual para un museo de historia, una pequeña estatua de bronce de un pastor alemán, cavando en el suelo. La placa dice a Maxan, quien encontró lo que se había perdido. Debajo, en letras más pequeñas, en recordar, es un acto de resistencia. Olvidar es complicidad con la oscuridad. Y aún más abajo, una última línea. A nunca dejes de cavar por la verdad. Así termina la historia del veterano judío, su tío olvidado, y el perro que cambió la historia. Pero la conversación no termina aquí. ¿Qué harías tú si descubrieras un secreto familiar tan profundo y doloroso? ¿Tendrías el coraje de sacarlo a la luz? ¿O elegirías dejarlo enterrado? ¿Conoces historias en tu propia familia que nunca se han contado? ¿Secretos que se llevarán a la tumba si nadie hace las preguntas correctas ahora? Déjame saber en los comentarios. Porque estas conversaciones importan. Porque recordar importa. Porque las historias que no contamos son las historias que morirán. Y si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo pensar, si te hizo sentir, si te recordó que cada vida tiene valor y cada memoria merece ser preservada, entonces considera suscribirte a este canal. No por mí, sino porque habrá más historias como esta. Historias que necesitan ser contadas. Historias que se niegan a morir. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por ser parte de mantener viva esta memoria. Nos vemos en la próxima historia. Los meses siguientes trajeron más revelaciones. La Dr. Feldman y su equipo rastrearon a más de 40 familias conectadas a los niños en las fotografías de Abraham. Algunos vivían en Israel, otros en Estados Unidos, algunos en Argentina, Australia, Canadá. La diáspora judía, dispersada por el mundo. Cada familia tenía una historia. Una abuela que recordaba vagamente a una prima perdida. Un abuelo que había pasado toda su vida buscando a un hermano. Una mujer que solo conocía a su tía por el nombre grabado en un memorial. Y ahora tenían rostros. Tenían fotos. Tenían prueba de que sus seres queridos habían existido. Habían vivido. Habían sido amados. El museo comenzó a recibir donaciones. No grandes sumas corporativas, sino pequeñas contribuciones de individuos. Un cheque de $20 con una nota para honrar a mi abuelo que no sobrevivió. $50 de una mujer en Seattle para asegurar que nunca olvidemos. $100 de un estudiante universitario para que mi generación aprenda. A la exhibición se extendió. Luego viajó primero a Washington, luego a Los Ángeles, luego a Chicago. Planes para llevarla a Europa, a Israel, y en el centro de todo estaba el diario de Abraham Rosenberg, el testimonio de un hombre que había vivido en el infierno y había decidido, contra toda lógica, preservar algo de humanidad. De ese infierno, David comenzó a recibir invitaciones para hablar. Escuelas, sinagogas, centros comunitarios. Al principio rechazó todas. Él no era orador, no era el héroe, solo era el sobrino que había heredado un almacén. Pero entonces, una maestra de secundaria lo llamó. Su nombre era Jennifer Cohen, y enseñaba historia del Holocausto en una escuela en Queens. Mis estudiantes necesitan escuchar esto, le dijo. No de un libro, no de una película, de alguien real, de alguien conectado,
por favor. David aceptó una visita en la escuela. Era vieja, con pasillos que olían a tiza y promesas juveniles. La clase tenía 30 estudiantes, la mayoría de 15 o 16 años. Algunos parecían interesados, otros claramente preferirían estar en cualquier otro lugar. David se paró frente a ellos, con Max a su lado. No tenía notas, no tenía presentación de PowerPoint, solo tenía su historia. Mi tío Abraham nunca me habló del Holocausto, comenzó. Nunca dijo una palabra sobre lo que vivió. Y honestamente, yo nunca pregunté, ¿saben por qué? Silencio, Ann. Porque era más fácil no saber, era más cómodo no enfrentar ese dolor. Y pasé 62 años eligiendo la comodidad sobre la verdad. Les contó sobre el almacén, sobre Max, encontrando la caja, sobre las fotografías y el diario y los certificados falsos. Les contó sobre Abraham siendo forzado a hacer lo impensable, y aún así encontrando una manera de resistir. El heroísmo no siempre se ve como en las películas, les dijo. A veces se ve como un hombre documentando nombres cuando sería más fácil olvidar. A veces se ve como preservar fotografías cuando el mundo entero está tratando de borrar las caras que representan. A veces el heroísmo es simplemente negarse a dejar que los muertos sean olvidados. Una chica en la tercera fila levantó la mano. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. ¿Por qué su tío nunca le dijo nada?, preguntó. ¿No confiaba en usted? David consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que no se trataba de confianza, respondió finalmente. Creo que era protección. Él cargó ese peso solo para que nadie más tuviera que hacerlo. Y quizás también era vergüenza. Vergüenza por sobrevivir cuando tantos murieron. Vergüenza por no poder salvar a nadie. Vergüenza por seguir vivo, pero hizo algo heroico, insistió la chica. ¿Por qué vergüenza? Porque la mente humana no siempre es lógica, dijo David. Los sobrevivientes del Holocausto viven con culpa del sobreviviente. Los veteranos de guerra vivimos con culpa del sobreviviente. No importa que no sea nuestra culpa, no importa que hiciéramos lo mejor que pudimos. La culpa permanece. Otro estudiante levantó la mano. Un chico con una kippah. ¿Qué hizo usted con su culpa? De Vietnam, quiero decir. David sonrió, tristemente. La enterré, la ignoré. Dejé que me comiera durante 40 años. Hasta que Max aquí me enseñó que está bien pedir ayuda. Acarició la cabeza del perro. Su tío no tuvo un Max, dijo el chico suavemente. Ay, no, acordó David. No lo tuvo. Y esa es la tragedia. La clase terminó, pero varios estudiantes se quedaron después. Querían ver fotos, querían escuchar más. Una chica le mostró a David una foto en su teléfono. Su bisabuelo, un sobreviviente de Dachau. Él tampoco habló nunca, dijo ella. Murió cuando yo tenía 8 años. Ojalá hubiera hecho preguntas. Haz preguntas ahora, le dijo David. A tus abuelos, a tus padres, a cualquiera que tenga historias. No esperes hasta que sea demasiado tarde. David comenzó a dar más charlas. No muchas, era agotador, emocional, drenante, pero las suficientes, una vez al mes, a veces 2. Escuelas, principalmente, algunos centros comunitarios. Una vez en una prisión, hablando a reclusos en un programa de rehabilitación. Cada vez llevaba a Maxi, y cada vez, sin falta, alguien se acercaba después para compartir su propia historia de trauma no hablado, de dolor enterrado, de secretos familiares que salieron a la luz demasiado tarde en uno de esos eventos. En una sinagoga en New Jersey, una mujer mayor se acercó a él. Debía tener 90 años, encorvada por la edad, pero con ojos que ardían con intensidad. Mi nombre es Esther Weiss, dijo Ñedes, que alguien tradujo. Yo también estuve en Auschwitz y conocí a tu tío. El mundo de David se detuvo. ¿Qué? Abraham Rosenberg. Trabajaba en el crematorio. Yo era joven entonces. 16 años. Sobreviví porque era fuerte. Podía trabajar. Un día, cuando estaba en el campo de mujeres, vi a Abraham. Él dejó caer algo mientras caminaba. Una pequeña bolsa de tela. Yo la recogí después. Dentro había un pedazo de pan. Esther sacó de su bolso algo envuelto en tela. Lo desenvolvió cuidadosamente. Era una fotografía, muy vieja, muy desgastada. Encontré esto con el pan. Supuse que era su familia. Lo guardé todos estos años, esperando encontrarlo algún día. Pero nunca lo hice. Y ahora, después de ver la exhibición,
Sé que probablemente era una de las fotos que preservó. Quiero devolverla a ti, a su familia. La fotografía mostraba a dos niños pequeños, un niño y una niña, sonriendo. En la parte posterior, en la caligrafía de Abraham Ben David y Miriam Katz, hermanos en 6 y 4 años. Varsovia David tomó la foto con manos temblorosas. Él les dio comida a los prisioneros. ¿A los prisioneros? Esther asintió cuando podía. Nunca mucho, no tenía nada, pero compartía y salvó estas fotos. Y nos recordó que éramos humanos, no animales. Eso era su verdadero regalo. David abrazó a esta mujer que había sobrevivido lo mismo que Abraham, y en ese abrazo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo en conexión con el pasado, con su tío, con una historia que se negaba a morir en un año después del descubrimiento del almacén. El museo organizó una ceremonia especial. Se inauguró una instalación permanente dedicada a Abraham Rosenberg y a los Sonderkommandos, que habían tratado de preservar la dignidad. En medio del horror, David estaba allí, por supuesto, junto con Max, que ahora tenía una placa especial en su collar que lo identificaba como perro de descubrimiento histórico, un título que la Dr. Feldman había insistido en darle en Tercesha. Más de 200 personas en el evento, sobrevivientes, descendientes, historiadores, periodistas, Más significativamente, casi 30 personas cuyas familias estaban directamente conectadas con las fotografías de Abraham uno por uno, se pararon frente al micrófono y hablaron sobre tías abuelas que nunca conocieron, sobre primos perdidos en la niebla de la historia, sobre hermanos cuyos destinos habían sido misterios durante 75 años. Abraham Rosenberg nos dio de vuelta a nuestros muertos, dijo un hombre. No sus vidas, esas se perdieron para siempre, pero sus caras, sus nombres, su humanidad. Y por eso estamos eternamente agradecidos. Cuando le pidieron a David que hablara, casi rechazó, que podía decir que no hubiera sido dicho ya. Pero entonces miró las caras en la audiencia. Vio a Sarah Brenner sosteniendo la foto de su hermana Ruth contra su corazón. Vio a Esther Weiss, la sobreviviente que había conocido a Abraham. Vio a los estudiantes de la clase de la señora Cohen, que habían venido en autobús desde Queens. Y entendió que esto no se trataba de lo que él quisiera decir. Se trataba de lo que necesitaban escuchar. Se paró frente al micrófono. Max se sentó junto a él, siempre vigilante. Antes de encontrar el almacén de mi tío, comenzó David. Yo era un hombre que vivía en el pasado, no en un buen sentido. Vivía con fantasmas, con pesadillas, con recuerdos que me perseguían, y pensé que esa era mi cruz, que yo era la víctima de mi propia historia. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. Pero Abraham me enseñó algo. Me enseñó que todos somos custodios de historias. Algunas son nuestras, algunas pertenecen a otros, y algunas son demasiado importantes para guardar en secreto, sin importar cuánto duelan. Mi tío cargó su dolor solo durante 50 años, y ese dolor casi murió con él. Casi quedó enterrado bajo toneladas de basura en un almacén olvidado. Pero Max, este perro increíble, no dejó que eso sucediera. Él cavó, él buscó, y él encontró. David miró a su perro, cuyos ojos amarillos parecían entender cada palabra. Así que les pido esto. No esperen a que un perro excave sus historias familiares. No esperen hasta que sea demasiado tarde. Hagan preguntas ahora. Escuchen ahora. Documenten ahora. Porque las historias mueren cuando dejamos de contarlas. Y las memorias se desvanecen cuando dejamos de compartirlas. Abraham Rosenberg era un hombre quebrado por lo que presenció. Pero también era un hombre que se negó a dejar que sus muertos fueran olvidados. Y esa es la definición del heroísmo real. Y entonces lo entendió. Abraham no solo había documentado las muertes, había tratado de preservar las identidades. Había creado documentos falsos con la esperanza de que, de alguna manera, alguien pudiera usarlos. Para que David no lo sabía. Quizás Abraham tampoco lo sabía. Pero había hecho algo en medio de la impotencia absoluta. Había hecho lo único que podían recordar. David pasó las siguientes 6 horas en ese almacén frío. Leyó cada página del diario, miró cada fotografía, tocó cada certificado como si fuera sagrado. Porque lo eran. Max permaneció a su lado todo el tiempo, inmóvil, como si entendiera que este era un momento que requería silencio. Cuando finalmente salió del almacén,
El sol ya se había puesto. El cielo de Brooklyn estaba pintado de naranja y púrpura. David se apoyó contra la pared exterior del edificio, respirando el aire frío de febrero, como si fuera la primera vez que inhalaban. Tenía 62 años. Había visto muerte en Vietnam, había vivido con fantasmas durante décadas, pero esto era diferente. Esto era más grande, más pesado, más importante. Ann sacó su teléfono celular, una de las pocas concesiones modernas que había hecho, y buscó el número que el abogado le había dado. Era tarde, pero esto no podía esperar. ¿Museo Memorial del Holocausto? Necesito hablar con alguien. Es urgente, Ann. Tengo algo que necesitan ver. La historiadora que llegó al almacén 3 días después se llamaba Dr. Elena Feldman. Era joven, 30 y pico. Calculó Davot con ojos oscuros que parecían demasiado viejos para su rostro. Llevaba un maletín de cuero y una expresión de escepticismo profesional que desapareció en el momento en que vio el contenido de la caja de metal. Dios santo, susurró, y sus manos enguantadas temblaron mientras sostenía el diario de Abraham. ¿Sabe lo que tiene aquí, David? Que había pasado los últimos 3 días sin dormir, leyendo y releyendo cada página. Solo asintió. Testimonios de Sonderkommando son extremadamente raros, continuó la Dr. Feldman, su voz ganando urgencia con cada palabra. La mayoría fueron asesinados por los nazis antes de la liberación. Los que sobrevivieron, la mayoría nunca habló. El trauma era demasiado grande. Pero ella sostuvo el diario con reverencia. Esto es historia viva. Es evidencia. Es memoria. Pasaron horas catalogando el contenido de la caja. La Dr. Feldman tomaba fotografías, tomaba notas. Ocasionalmente se detenía para limpiarse los ojos. David observaba en silencio, con Max a sus pies. Las fotografías, dijo ella finalmente. ¿Tiene idea de dónde las consiguió? David negó con la cabeza. El diario no lo especifica. Solo dice que las tomó de los efectos personales antes de que los destruyeran. Arriesgó su vida cada vez. Estas caras. La Dr. Feldman tocó suavemente una de las fotografías. Estas son personas que la historia declaró como perdidas, sin nombres. Sin nombres. Sin historias. Solo números. Pero su tío les dio nombres de vuelta. ¿Les dio dignidad y los certificados falsos? Preguntó David. Ann. La Dr. Feldman frunció el ceño. No estoy segura. Pero tengo una teoría. ¿Puedo llevarme todo esto? Prometo que será tratado con el mayor cuidado. Necesitamos verificar, investigar, pero si esto es auténtico, y creo que lo es, entonces. Su tío dejó un regalo invaluable. David dudó. Después de décadas de secretos, parecía extraño entregar todo tan fácilmente, pero también entendió que esto no le pertenecía solo a él. Le pertenecía a la historia. Le pertenecía a esos niños en las fotografías. Le pertenecía al mundo. Tome todo, dijo finalmente, pero quiero saber qué descubren. Quiero saber por qué Abraham guardó esto, y quiero saber por qué nunca me dijo nada. La Dr. Feldman prometió mantenerlo informado. 2 semanas después, David recibió una llamada. La voz de la Dr. Feldman temblaba de emoción. Necesita venir al museo. Ahora descubrimos algo. David condujo a Manhattan con Max en el asiento del pasajero. El tráfico era terrible, pero no le importaba. Su mente estaba en otra parte, imaginando que podrían haber encontrado a la Dr. Feldman. Lo esperaba en su oficina, rodeada de papeles y computadoras. Sus ojos brillaban. Verificamos los nombres en las fotografías contra los registros de transporte nazi. Comenzó. Cada uno es real. Cada niño en esas fotos estuvo realmente en esos campos. Pero eso no es lo extraordinario. Ella giró su computadora portátil hacia David. En la pantalla había una fotografía no de las de Abraham, sino una moderna, a color. Mostraba a una mujer mayor, quizás de 80 años, sonriendo junto a lo que parecían ser sus nietos. Esta es Sarah Brenner. Vive en Tel Aviv. Ann tiene 82 años. Y cuando le mostramos una de las fotografías de su tío, reconoció a la niña. David se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo más rápido. La niña era su hermana mayor. Ruta murió en Auschwitz cuando Sarah tenía 2 años. Sarah es demasiado joven para recordarla. Fue escondida por una familia polaca durante la guerra, pero su madre, que sobrevivió, le habló de Ruth toda su vida, pero no tenía fotos. Los nazis tomaron todo. Sarah creció sin saber cómo lucía su hermana, y ahora
75 años después, puede verla por primera vez. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de David Abraham. Eso no es todo, continuó la Dr. Feldman. Los certificados falsos. Al principio, no tenían sentido, pero un colega en Alemania hizo una conexión. En 1945, justo antes de la liberación de Auschwitz, hubo un caos. Los nazis intentaron destruir evidencia. Prisioneros fueron evacuados en marchas de la muerte. Pero algunos documentos se mezclaron. Algunos registros se perdieron o se confundieron. Ella sacó uno de los certificados falsos. Su tío creó identidades alemanas para estos niños judíos. No era para salvarlos. Él sabía que ya estaban muertos. Era para las listas, para confundir los registros nazis, para que tal vez, solo tal vez, algún familiar sobreviviente que buscara nombres judíos en listas de muerte no los encontrara y pensara que había esperanza. David no podía hablar. Su garganta estaba completamente cerrada. Fue un acto de resistencia microscópico, dijo la Dr. Feldman suavemente. No cambió nada. No salvó a nadie, pero mantuvo viva la esperanza para algunos. Y en un lugar diseñado para eliminar toda esperanza, eso era todo. El museo organizó una exhibición 6 meses después. Se llamaba Voces de las cenizas, el testimonio de Abraham Rosenberg. David estuvo allí en la inauguración, incómodo en un traje que no había usado en años. Max estaba a su lado. El museo había hecho una excepción especial. Para el perro de servicio había sobrevivientes, había descendientes de sobrevivientes, había historiadores, periodistas, estudiantes. Las paredes estaban cubiertas con ampliaciones de las fotografías que Abraham había rescatado. Cada una tenía una placa con el nombre del niño, su edad, de dónde venía Anne. En el centro de la sala estaba una vitrina especial que contenía el diario de Abraham, abierto a una página particular, el 1 de enero de 1945, en un nuevo año. No sé si sobreviviré para ver otro, pero si alguien encuentra esto algún día, quiero que sepan. Estos niños existieron. No fueron solo números. Fueron Rachel, que amaba las muñecas rojas, Isaac, que cantaba canciones en yiddish, Miriam, que tenía los ojos de su madre. Fueron reales, vivieron, amaron, importaron y merecen ser recordados. Ansera Brenner estaba allí. David la conoció, una mujer pequeña con ojos suaves y manos que temblaban mientras sostenía la fotografía de su hermana Ruth. Su tío era un héroe, le dijo ella en hebreo con acento, que alguien tradujo para David. Él guardó a mi hermana para mí. Ahora puedo enterrar esta foto con mi madre, como ella siempre quiso. Gracias. Gracias, David. No sabía qué decir. ¿Cómo aceptas gratitud por algo que no hiciste? Pero entonces se dio cuenta. Él no estaba aceptando gratitud por sí mismo. Estaba aceptándola en nombre de Abraham, el tío amargo y solitario que nunca había dicho una palabra sobre su pasado, el hombre que había cargado el peso de 1000 muertes durante 50 años, en silencio en esa noche. Después de que todos se fueran, David se quedó solo en la sala de exhibición. Max estaba dormido a sus pies. Las fotografías lo miraban desde las paredes. Todos esos niños, congelados para siempre en blanco y negro. Pensó en Vietnam, en los rostros que veía, en sus pesadillas, en los nombres que nunca podría olvidar. Entendió, quizás por primera vez, por qué Abraham nunca habló. Algunas cargas son demasiado pesadas para compartir. Algunas memorias son demasiado oscuras para poner en palabras. Pero Abraham había encontrado una manera, no con palabras habladas, no con terapia o grupos de apoyo, sino con acción silenciosa, con documentación meticulosa, con un archivo escondido en un almacén lleno de basura. Esperando ser encontrado, David sacó su teléfono y tomó una foto de la exhibición. La publicó en Facebook, algo que rara vez hacía con una simple leyenda: mi tío Abraham Rosenberg, un héroe que nunca supe que tenía. Los comentarios comenzaron a llegar de inmediato. Familiares que no sabían, amigos asombrados, extraños agradecidos. Pero el comentario que más impactó a David vino de un hombre que no reconoció: Anne Jacob Goldstein, Australia. El mensaje decía: Anne Rachel Goldstein era mi tía abuela. La familia la buscó durante décadas. Nunca supimos qué le pasó. Ahora, gracias a su tío, podemos cerrar ese capítulo. Podemos llorarla apropiadamente. Gracias por compartir su historia. Los héroes vienen en muchas formas. Su tío fue uno de ellos. David leyó ese mensaje 3 veces. Luego lo leyó en voz alta a Max, quien levantó la cabeza como si entendiera cada palabra. Lo hicimos, Max, susurró David. Encontramos lo que necesitaba ser encontrado. El perro movió la cola una vez.
El metal chirriaba contra el concreto mientras David Rosenberg empujaba la puerta del almacén por primera vez en 30 años. El olor a humedad y abandono lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Su perro, Max, un pastor alemán con cicatrices de guerra propias, gruñó suavemente, las orejas aplastadas contra su cráneo. Los animales siempre saben cuando algo no está bien. Y en ese momento, todo lo que David sabía es que su tío Abraham le había dejado exactamente lo que esperaba. Nada más que basura. ¿Alguna vez has heredado algo que deseaste nunca haber recibido? Porque lo que David encontró ese día no fue solo basura. Fue un secreto tan oscuro que cambiaría todo lo que creía saber sobre su familia. Y todo comenzó cuando Max se negó a dejar de cavar. Pero, antes de continuar, dime, ¿desde dónde nos estás escuchando? ¿Qué hora es ahí? ¿Dónde estás? Me encantaría saber quién está del otro lado de esta historia. Déjamelo en los comentarios. La luz de febrero entraba en rayos pálidos a través de las ventanas rotas del almacén en Brooklyn. 30 años de polvo flotaban en el aire como fantasmas inquietos. David, a sus 62 años, sintió el peso de cada uno de esos años en sus rodillas mientras atravesaba montañas de cajas desmoronadas, muebles podridos y décadas de objetos olvidados. Había servido en Vietnam, había visto horrores que ningún hombre debería presenciar, había regresado a casa con medallas que nunca mostró y pesadillas que nunca compartió. Pero nada, absolutamente nada lo había preparado para lo que encontraría entre los escombros del pasado de su tío Abraham Rosenberg. Había muerto 3 semanas atrás. 94 años de vida que terminaron en silencio, en una residencia de ancianos donde nadie visitaba. El abogado que manejó el testamento había sido claro: su tío le dejó el almacén del número 47 de la calle Nostrand. Según los registros, no ha sido abierto desde 1994, probablemente solo encontrará basura vieja. Lo siento, David, casi no aceptó la herencia. ¿Para qué? Abraham y él apenas se habían hablado en vida. El viejo era amargo, solitario, consumido por recuerdos que nunca compartió. Pero algo, quizás la culpa, quizás la curiosidad lo trajo aquí esta mañana fría de febrero. Max caminaba nervioso entre las pilas de escombros. El perro había sido su compañero desde hace 5 años. Un regalo del Centro de Rehabilitación para Veteranos, entrenado para detectar ataques de ansiedad, para mantenerlo anclado cuando las pesadillas amenazaban con llevárselo. Pero ahora Max no estaba comportándose como siempre. Sus ojos amarillos estaban fijos en algo, su nariz trabajando intensamente mientras olfateaba el aire. ¿Qué pasa, chico?, David preguntó. Su voz rasposa por años de cigarrillos que nunca pudo dejar del todo en el perro ignoró su voz. Algo más fuerte reclamaba su atención. El almacén era más grande de lo que parecía desde afuera. 3 pisos de espacio industrial que alguna vez, en los años 40, había sido una fábrica de ropa. Las paredes aún tenían los rieles oxidados donde colgaban las prendas. El suelo de madera gemía con cada paso. Y por todas partes, en cada rincón, en cada superficie, había basura en cajas de cartón, colapsadas por la humedad. Bolsas de plástico negro reventadas que revelaban ropa mohosa. Muebles rotosillas sin respaldo. Mesas con patas faltantes. Libreros volcados como soldados caídos, revistas amarillentas de décadas pasadas, botellas vacías, latas oxidadas, electrodomésticos muertos de eras olvidadas. Esto es una pérdida de tiempo, murmuró David, más para sí mismo que para Maxa. Pero entonces el perro ladró. No fue un ladrido normal, fue agudo, insistente, urgente, el tipo de ladrido que significaba presta atención. Ahora mismo Max estaba en el rincón más alejado del almacén, excavando frenéticamente en una pila de cajas viejas. Sus patas delanteras se movían como pistones, lanzando pedazos de cartón y nubes de polvo al aire. David sintió algo frío recorrer su espalda, una sensación que no había experimentado desde sus días en la jungla, cuando su instinto le gritaba que algo estaba mal segundos antes de que todo explotara. Max, ven aquí, ordenó David. Empero el perro no se detuvo. David cruzó el almacén, sus botas militares, dejando huellas en el polvo de 3 décadas. Cuando llegó hasta Max, vio lo que el perro había desenterrado en una caja de metal. No era grande, aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos. Estaba sellada con candados herrumbrados y envuelta en cadena. Oxidadas en su corazón, latió más fuerte. ¿Por qué alguien encadenaría una caja y la escondería bajo toneladas de basura? Con manos que temblaban,
ligeramente no por edad, sino por algo que no podía nombrar. David tomó la caja. Era pesada. El metal estaba frío incluso a través de sus guantes de trabajo. Max seguía ladrando, ahora mirando directamente a David, como si dijera: esto es importante, viejo tonto. Ábrela. David no tenía herramientas para romper los candados, pero en una esquina encontró una barra de hierro oxidada. Tomó 10 minutos de esfuerzo su hombro izquierdo, dañado desde Vietnam. Protestaba con cada golpe, pero finalmente las cadenas cedieron con un sonido metálico que resonó en el almacén. Vacío abrió la tapa por un momento. Solo hubo silencio. El tipo de silencio que precede a los terremotos. El tipo de silencio que existe justo antes de que el mundo cambie para siempre. Dentro de la caja había fotografías, cientos de ellas, viejas, en blanco y negro, algunas amarillentas por el tiempo, y en cada una de ellas, rostros de niños que miraban directamente a la cámara con ojos que habían visto demasiado. David tomó la primera fotografía con dedos, que ya no temblaban ahora, estaban completamente rígidos. En la parte posterior, escrito con tinta desvanecida, había un nombre: Rachel Goldstein. 8 años, Auschwitz a 1944. En la sangre, en sus venas, se convirtió en hielo. Tomó otra fotografía. Isaac Leven, 6 años, Ann Bergen-Belsen. A 1945, a otra Ann Miriam Cohen. 10 años en Treblinka. 1943, otra Ann, todas con nombres, todas con edades, todas con campos de concentración, todas con fechas. Dios mío, susurró David, y su voz se quebró por primera vez en décadas. Debajo de las fotografías había documentos, papeles amarillentos, algunos escritos en alemán, otros en yiddish, algunos en hebreo. David no hablaba alemán fluido, pero reconoció suficientes palabras: deportation, selection and vernichtung, deportación, selección, exterminio. Y entonces encontró algo que hizo que su mundo entero se detuviera. Un diario encuadernado en cuero negro agrietado. En la primera página, escrito con una caligrafía elegante pero temblorosa, un nombre que conocía demasiado bien: Abraham Rosenberg, Sonderkommando Auschwitz-Birkenau, 1944 a 1945. Las manos de David soltaron el diario como si quemara. Cayó al suelo con un golpe sordo que resonó como un disparo en el silencio. Sonderkommando. Él conocía esa palabra. Todo judío que había estudiado la Shoah la conocía. Era el término nazi para los prisioneros judíos forzados a trabajar en las cámaras de gas. Los hombres obligados a llevar a su propia gente a la muerte. Los que debían limpiar los cuerpos después. Los que vivían en un infierno dentro del infierno. Y su tío Abraham había sido uno de ellos. Max se sentó junto a David, presionando su cuerpo cálido contra la pierna del veterano. El perro sabía que algo estaba mal. David se dejó caer al suelo, su espalda contra una pila de cajas, y tomó el diario con manos que ahora temblaban incontrolablemente. Abrió a una página al azar. La caligrafía era apretada, desesperada. Las palabras apretujadas como si el escritor temiera quedarse sin espacio, sin tiempo. En 15 de octubre de 1944, hoy, llegaron 3 transportes de Hungría, más de 2000 personas. Vi a una niña, no podía tener más de 7 años, aferrándose a la mano de su madre mientras la separaban. La niña tenía una muñeca de trapo en roja. Aún puedo ver ese rojo. Es el único color que recuerdo en este lugar gris. La mandaron a la izquierda. No volví a verla. Esta noche, cuando limpié la cámara, encontré la muñeca. La escondí. No sé por qué. Quizás para recordar que alguna vez fueron personas, no números. Quizás para mantener un pedazo de humanidad en este lugar donde la humanidad vino a morir. David no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima cayó sobre la página. Manchando la tinta de 70 años, siguió leyendo, página tras página de horror, meticulosamente documentado. Nombres que Abraham había tratado de memorizar, rostros que había intentado no olvidar, detalles pequeños e imposiblemente dolorosos. Un niño que cantaba una canción en yiddish mientras esperaba, una madre que le rogó a Abraham que cuidara a sus hijos, sin saber que él no tenía poder para salvar a nadie, un anciano que le dio las gracias antes de entrar a la cámara porque pensaba que iban a ducharse a Abraham. Había documentado todo, no con el desapego de un historiador, sino con el tormento de un testigo condenado. Cada entrada resumaba culpa. Culpa
por sobrevivir, culpa por no poder salvar a nadie, culpa por seguir vivo cuando miles morían cada día. En 22 de noviembre de 1944, hoy quise morir. Me paré en la puerta de la cámara y pensé en un paso más. Y termina. Pero no lo hice. Soy un cobarde. Los valientes ya están muertos. Solo los cobardes, como yo, seguimos respirando. No merezco este aire que ellos ya no pueden respirar. David cerró el diario y lo apretó contra su pecho. Ahora entendía por qué Abraham nunca habló del pasado. ¿Cómo podría haberlo hecho? ¿Qué palabras existen para describir el infierno? ¿Qué lenguaje tiene espacio para ese tipo de horror? Pero había más en la caja. Debajo de las fotografías y el diario, David encontró algo que no esperaban: certificados. Docenas de certificados de nacimiento, todos falsos. Todos con nombres alemanes, no judíos. Cada uno correspondía a una de las fotografías de los niños.